por 1,07. Parece que algunos multiplican. Bueno, está haciendo el paso inverso, está pasando el P efectivo de los 934. Yo lo multiplico por 1,07 y me da 1000. ¿Quedó claro? Siempre ¿cuál es el que necesito poner yo para calcular el número de cables? No sé si se nos está yendo haciendo más grande. Para calcular el número de cables, el número de cables, ¿cómo se calcula? Es el P0 dividido el área. Hay que hacer por 1000, hay que multiplicar, hay que cargar el minuto, hay que hacer una equivalencia. Ahí está el problema. Claro, luego ponemos, hay que tener cuidado con la unidad. Entonces, ahí me falta multiplicar por 1 sobre la tensión más desfavorable. En general, la que más desfavorable da es la 1379 megapascal. En la tensión creo que era la 0,80 del FPU, creo que era la chica. Es decir, acá tengo que multiplicar por la tensión de pesado mínimo. Y ahí 0,74 de FPI creo que y 0,80 de FPU. Yo me acuerdo para el C clase 1900 da 1379. Sí, solo da ese dato. 1379. Entonces yo tengo acá la tensión, dividido la tensión me da el número de cables. Y bueno, ahí le llama la atención que para el ejemplo le debo muchos cables, 70 cables, 40 cables, porque es una tensión de 7000, ¿cierto? El ejemplo del ascensor está trabajando en una tensión de 2000, creo que da esto, entonces le da unos 18 cables, ya lo vemos en el ejemplo numérico. Bueno, esos números de cables yo los tengo que distribuir en vainas. De manera que en la sección transversal queden distribuidas simétricamente. Entonces yo pongo que esos 6 cables, 5, los cables que dé, digamos, pero que sean simétricos, digamos. Eso es, y así cae el papel. Bueno, está entendido la clase pasada. Ahora pasamos a la clase de hoy. Entonces, esto era en estado de ser y estamos en la luz igual aproximadamente en su necesidad no era X N más E sobre 2. ¿Se acuerdan que el X debate? Y estamos trabajando con el método AST. Acá pasamos a cargas mayoradas, y aplicamos el método clásico de verificación a rotura que hace el hormigón armado. Pegamos un salto entre aquello y... Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? Es que cuando se desarrollan los momentos nominales máximos en un estado ya de máxima resistencia, la armadura pesa va a desarrollar una tensión que le vamos a bautizar como FPS. El problema es que esa armadura pesa tiene ya una deformación inicial impuesta al momento de iniciar el pretensado, y luego cuando se desarrolla el estado de rotura nosotros le agregamos
convencional, que le vamos a llamar a su S y a su S', yo tengo armadura convencional arriba y abajo, ¿no? Va a desarrollar una cierta deformación, ¿no? Que le vamos a llamar deformación 1, por ejemplo, a esta y a esta deformación 2. ¿No? Entonces, la deformación de la armadura pesa va a ser igual a la deformación inicial más la deformación que desarrolla propia del fenómeno que estamos llevando esa sección a la rotura. ¿Está? Como hemos supuesto que se da compatibilidad de deformación, yo puedo, no hay compatibilidad de deformación, yo puedo plantear que E2 es A ds menos C. S es la distancia desde la Tierra más comprimida a la armadura pasiva. Como E1 es AD de la armadura delta menos C. Esa relación se cumple, ¿verdad? Y también se cumple, como plantea el término de 3%, que es, no, E2 es E2 más 3 por 1000, esto más esto, esa, todo esto, esa ds, como E1 más 3 por 1000, todo esto, esto más esto, es a todo esto, es a ds. Son las dos relaciones que puede plantear cualquiera de esas válidas. Es decir, que es válida la relación de este ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, planteada entonces esa compatibilidad de formaciones, entonces ustedes tienen que plantear que la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, o sea que TPS más DS es igual a 0. Esa es la expresión 1. Y que acá vamos a poner una distancia C por Z igual a E, la suma de todo, por Z es igual al momento nominal actual. La expresión 2. La expresión 3, cualquiera de estas dos. Compatibilidad. ¿Está bien? Con todo ese planteo, lo único que hay que hacer es verificar, que acá pongo como 4, que las cargas actuantes últimas sean menor o igual que phi por m. Y ahí termina el cálculo. El problema es que es iterativo, digamos. ¿Por qué? Porque yo no conozco cuánto vale. Sí. Porque sé el eje neutro que viene de equilibrio. Entonces, tampoco conozco cuánto vale 1 y 2, porque está relacionado con C. Lo que sí conozco es ds y dps. La geometría se la conozco. Entonces, como el cálculo es iterativo, ahora vamos a ver recién una planillita. Es muy fácil, yo acorto un C. Es lo mejor hacerlo así. Adopto un C. Por ejemplo, yo conozco esta es la altura de la viga.
el C para empezar, ¿cuál podría ser? La mitad de la altura. Suponer que el eje neutro está en el medio, cosa que no es cierto, porque si no, no habría rotura. En la rotura el eje neutro se va para arriba, ¿no? Pero empecemos con eso. Entonces, como primer paso, vamos a suponer que el eje neutro está en el medio. Entonces, suponiendo que el eje neutro está en la altura, C es igual a H sobre 2, yo ya defino el diagrama de información esto va a pasar por el medio, esto vale 3 por 1000, y acá puedo calcular fácilmente, sabiendo que esto vale 0,5 de H, puedo calcular el E con los dos E1 al EPS y E2 a la armadura no EPS. Entonces yo puedo calcular de este diagrama cuánto vale E1 y E2. ¿Estamos ahí? Con E1 le sumo la deformación inicial que le di y que tengo. La deformación de la armadura pesa. Y E2 no le sumo nada. Ya teniendo la deformación, yo puedo entrar acá a un diagrama tensión-deformación de esta forma. Que es el diagrama tensión-deformación de la armadura de alta resistencia. Cuidado que hay que ver, hay una ecuación acá que hay un punto donde esto se vuelve no lineal. Entonces, según ¿cuánto era esta deformación? 8,6 por mil. No era así, no hacía 7 también. Hay una deformación acá que llamamos la deformación límite, creo que es 8,6 por mil, ya la verificamos. Una deformación límite, que si estoy dentro de esto es fácil, porque yo entro en una recta. Quiere decir que la tensión FP se va a valer acá tengo un módulo, ¿cierto? El módulo el hormigón pretensado por de alta resistencia que es lo mismo que el de baja resistencia, los dos son mismos, por la deformación de EPS. Ahí es fácil. Si EPS es menor que un cierto límite, ¿no? Y si no, tengo que aplicar una expresión. Hay una fórmula, que es así, no me la acuerdo en este momento. La fórmula para cuando yo supero la deformación. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Ese es para el acero pretensado. Y para el acero convencional, como el diagrama. Es muy fácil. La deformación de influencia, la deformación de rotura, casi siempre estamos acá. ¿Cuánto probamos? 420. Para la armadura pasiva, la tensión cuánto es máxima que puede ser 420, la armadura convencional. Beneficio igual, pero en un estado de rotura, seguro la armadura pasiva va a estar en el tensión. Salvo un caballo, por eso lo beneficio. Entonces yo ya tengo la tensión de la armadura tesa y tengo la tensión de la armadura no tesa. Como tengo ya como dato cuántos cables tomados, puedo calcular T de la armadura pretensada, y vamos a tomar T1 para seguir por esta, para usar la nomenclatura. TPS va a ser T1 y va a ser igual a FPS, quizás lo saqué de este diagrama, por
sección de número de cables que tengo. Número de cables por 98,7 milímetros. ¿Ah? Normalmente es así. Y tengo también tengo la TS. Tengo la TS o T2, lo vamos a llamar también, como la tensión de TS por la armadura pasiva. 3 filas 16, 4 filas 16, y se suele acomodar. Normalmente son así, son 3 armaduras 16, y arriba se puede poner la misma armadura 3 de 16 o armadura 3 de 16. Pero en general son armaduras medianas. Entonces tengo TPS y tengo TS. Estamos hasta ahí entonces en el cálculo. Ingeniero, Sí. una pregunta. Cuando tenemos armadura pasiva y activa, si nosotros dimensionamos la vía con armadura pasiva, pero después decimos vamos a hacer con pretensado, disminuye la cantidad de acero notablemente, ¿o no? Sí, porque la cantidad de armadura pretensada para este dimensionador colabora el pretensado, claro, se pone mucha menos armadura. Sí, va una armadura bastante baja, entre 16 normalmente. Si eso fuera todo hormigón armado, primero no me da porque acuérdense que para el hormigón pretensado estamos hablando de secciones para puentes de 10, 12 metros. Una viga de hormigón equivalente tiene que ser más o menos de 1,5 metros. Y eso me tiene, no siempre es sobre 12. Entonces yo necesitaría para el puente ese que pasa por ahí una viga de 1,5 metros. Bueno, obviamente que solo los autos esos más chiquitos pueden pasar por ahí. ¿No es cierto? Segundo, lo más eficiente que hay, porque una viga de hormigón armado de 1,5 metros de alto se fisura por todos lados y cae y falla. No va. Entonces sí o sí tenemos que pasar a pretensado. Pero la armadura pasiva disminuye excesivamente también la tensión. Bueno, volviendo al cálculo, entonces, no sé si me están siguiendo, el cálculo es muy simple, estamos haciendo sin planilla. Hemos planteado que necesitamos tomar cierta hipótesis, hemos fijado, cara perro, que el eje neutro va a pasar por la altura sobre 2. Fijando eso, hemos podido determinar por compatibilidad de formación E1 y E2. ¿Está bien? Determino E1 y E2, determino la deformación de la armadura pretensada porque tiene una elongación inicial. Yo la conozco. Este es un dato. ¿Por qué un dato? Bueno, yo sé cuál es la carga efectiva con todas las pérdidas, sé el número de cordones, puedo calcular la deformación inicial que tiene. Es dato. Entonces, con la deformación total, entro a los sendos diagramas, tensión de deformación de la armadura tesa y de la armadura no tesa. ¿Y qué obtengo? Obtengo la tensión. Con esas tensiones, calculo la fuerza, porque yo conozco la sección. Me han dado el dato, y si no me han dado el dato, lo adopto. 3 filas 16. Tengo que saber cuántos cables tengo ya definidos, porque estoy calculando las roturas, yo ya he dimensionado esta vida. Ya pasé la etapa dimensional, yo sé cuántos cables tengo, todo distribuido en 3 bailes, todo y todo. Entonces, como yo tengo la armadura, calculo la fuerza. Y sumo estas dos fuerzas y tengo la fuerza total de tracción. Esa fuerza se tiene que equilibrar ¿con quién? Debe ser válida la ecuación 1. Cálculo C. Acá esto sería el proceso de cálculo A. Decía el total, transferaba. Ahora, sí, acá. Está en azul, la fase de gol. Entonces, A, B, calculo C. ¿Cómo calculo C? C es la resultante del diagrama 0,85 de prima C por A. Y
y A vale, normalmente vale 0,85 de C. O si la tensión del hormigón característica es menor de 30, menor o igual que 30 megapascal. Si no, hay otra formulita para calcular el beta 1. Vamos a suponer que un hormigón así, HP. Entonces es válido que el A vale 0,85 por C. Entonces, 0,85 por F'C por A da 0,85 por F'C y por 0,85 y por H sobre 2, ya lo defino cuánto vale C, tengo el valor, me está faltando algo, ¿no? Porque es un total de la profundidad. B por el alto y por la profundidad me da el diagrama de tensión y tiempo. Ahí está el diagrama. Y un volumen, ¿no es cierto? Volumen de tensión. Entonces tengo el volumen de tensión y ahora le fijo C es igual a T1 más T2. Obviamente que no. No es igual. Entonces tengo que repetir paso C e iterar. Y ahí me fijo ¿qué es mayor, digamos? T1 más T2 o C. ¿Está bien? Fíjense que seguro, si han hecho todo bien, C le va a dar mayor que T1 más T2. Tiene un diagrama de tensión medio grandecito, digamos. Porque claro, yo he tomado un C acá abajo, recuerden que hemos bajado. Entonces, como C es muy grande, tengo que achicarlo, y C de hormigón, no C grande. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que levantar un poquito más. Tengo que tomar una segunda iteración. Y al levantarlo, este diagramita se me vuelve más chiquito. ¿Vamos? Se hace más chiquito. ¿Se entiende? Entonces adopto un C chiquitito, este es un C chiquito, C igual a, qué sé yo, H sobre 2, bueno, ponerle como, ponerle que no sé, que sea H igual a 40, no, una diferencia. Adopto C igual a 20 centímetros, y bueno, en la segunda iteración, tomamos C igual a 15 centímetros. Menos de eso. Vuelvo a hacer todo este proceso, es una tontería que tengo ya en Excel listo. Y calculo nuevamente T1 más T2. Y me fijo si da igual o no a C, al nuevo C, porque el C ahora se ha hecho más chiquito también. Se ha reducido el C. ¿Estamos? Fíjense que al hacer más chiquito el C, eso quiero que visualicen en didáctico. Al hacerse más chiquito el C y mantenerse de 3 por 1000, ¿qué pasa acá con estas dos deformaciones? Y crece, porque si no, no habría compatibilidad, ¿no es cierto? Al hacer más chiquito este valor, esto crece, al crecer las deformaciones, entonces yo me voy a caer en el diagrama más a la derecha. Por ende, la FPS va a crecer. La tensión pasiva no va a crecer para nada, porque va a seguir siendo cuánto. Muy bien. La variable siempre es, y por eso yo empecé diciendo, y la norma también comienza así, bueno, acá ya volví, la clave es FPS, este es el problema. Esta es la clave del problema de verificación a futuro. ¿No? Porque esa es la variable que va variando. Entonces, si yo hago más chiquito C, el C chiquito, estas deformaciones crecen y por ende la única que crece esta deformación y me da una tensión de armadura tesa FPS mayor. Al darme mayor FPS me da mayor la suma de las dos T2. ¿Se acuerdan que ustedes no nos estaba dando en la primera iteración, nos daba T1 más T2 menor que el C del hormigón? Ahora ha crecido T1 más T2 y el C se ha hecho más chiquitito.
le he acotado el valor de A. Antes era así y ahora va a ver el A de la segunda iteración. Entonces, si también se ha achicado. Entonces es probable que en el segundo paso ya llegue a la solución del problema o eventualmente un paso A. ¿Se ha entendido esto? Lo vemos en la planilla ahora. Lo vemos ahora al ejemplo del CISO. Ahora sí nos ponemos a ver qué hemos metido la pata, qué no hemos acordado en la exposición, qué es lo que no hemos entendido. Así que estamos claros, sin nada en la mano, tratando de reproducir el tema. Luego sí, cuando veamos a ver qué hemos hecho, qué desastre hemos hecho. Ahora sí proyectamos y vemos cómo hace la norma para definir la armadura, cómo verifica la resistencia, cómo hace el cálculo con la norma. Bueno, acá está lo que hemos visto ya del paso al empezar la clase. Yo le decía que el P que yo determinaba en la parte superior era el P0 y luego multiplicándolo por F obtenemos el P efectivo. Bueno, esto no lo di la clase pasada, pero básicamente lo que me interesa es que planteando los diferentes estados, hay una fórmula que es empírica, que es propuesta, que es la que estoy mostrando, que nos permite determinar el W un módulo resistente mínimo que está dado por esas expresiones. Y esas expresiones entran los momentos M1 y los momentos, el momento M1 entra en el coeficiente de eficiencia, entran las tensiones admisibles a tracción, al momento estresado, a compresión en estado de servicio, a tracción en estado de servicio y a compresión a la puesta en tensión. O sea, entran las cuatro tensiones admisibles. Es como tomar en cuenta los 4 estados máximos, digamos, las 4 rectas, y tener en cuenta el diagrama del válido adentro
entonces se verifica este W superior y este W inferior. Sirve como para tener una idea de predimensionar la sección, ¿no es cierto? Acá tenemos una sección típica. Por ejemplo, hay una colaboración acá de la losa del tablero, de 0.35 se está tomando colaboración, el alma, y acaba de ir los cables, ¿no es cierto? Entonces, este es un ejemplito completo. En el momento de tesado, a T igual a 0, tenemos la tensión máxima de compresión, 0,6, acuérdense, de la tensión al momento del tesado. Fíjense que este es un H40 y la tensión admisible de la resistencia característica es 40, pero al momento de tesado es 30 la resistencia. Tengan cuidado con esos dos. Cuando yo calculo al momento de tensado, van las tensiones reducidas. Y cuando calculo en estado de servicio, van las tensiones ya admisibles. Acá hay dos tipos de cargas. Cargas permanentes, que es a tiempo infinito, sin cargas de servicio, y compresión, carga total, le llama la norma al momento M1, que es con carga de servicio total. Ahí están las 6 esfuerzos que ustedes tienen que saber de memoria calcular, las 6 tensiones admisibles. Está clarito cuánto vale. Bueno, estas son el predimensionado que se ha hecho la sección según esto que se adoptó. Entonces lo primero que hace es calcular las 4 ecuaciones, 1S, 1I, 2S y 2I. ¿Está? Fíjense en que para los estados de compresión toma toda la convención, ya hemos dicho, es M actuante menos pretensado. ¿Se acuerdan de eso? M actuante menos pretensado. Todo lo que es superior es negativo, ¿me van siguiendo? Y todo lo que es inferior es positivo. Por ende, el W superior, que acá está mal, da negativo. Y el W inferior da positivo. Las que son, esto es menor o igual que la tensión de compresión, pero como es negativa, se invierte el signo y acá se pone el valor negativo, con su signo. Únicamente para las dos que tienen compresión como tensión admisible, se cambia el signo de la desigualdad y se pone el valor que corresponde al signo que corresponde a menos 18.000. Para las dos de tracción no hay problema porque el símbolo de la desigualdad queda como está y va a 0,7 o 0,25 según corresponde. Acá ha tomado condición no fisurada, pero puede ir 1 de la raíz cuadrada de F'C, según sea fisurada. Bueno, reemplaza valores, todo encuentra las 4 ecuaciones. ¿Está? Hay todo un criterio. ¿Cómo va a obtener la solución? El voltaje está dentro de sus 4.